¿Me acompañan, por favor, a la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón? Tiene un solo capítulo, 25 versículos. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Versículo 6. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Bueno, vamos a estar viendo esta carta. Una carta corta, como vimos, 25 versículos, 335 palabras. Es una carta personal, una de las tantas, muy pocas del Nuevo Testamento. Las otras son a Tito y a Timoteo. Y vamos a ver un poquito de contexto histórico para entender un poco qué es lo que, propósito, tema, por qué esta carta ha sido enviada por el apóstol Pablo, para poder entender un poquito mejor lo que es esta carta. Bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, vamos a ver que Pablo, predicando el Evangelio, siendo salvado por el Señor Jesucristo, en el capítulo 28, versículos 16 al 30, vemos que el apóstol Pablo es llevado preso por predicar el Evangelio. Su primer encarcelamiento. ¿Sí? Él ha sido puesto preso en una casa, y en esas circunstancias él escribe las cartas denominadas las cartas de la prisión. Son las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y esta carta personal a Filemón. Bueno, ¿quién es Filemón? Según las escrituras, acá vamos a ir viendo un poco, pero no dice mucho de él. Pero seguramente este hombre, lo que sí dice en la carta, vamos a ver que bajo el ministerio del apóstol Pablo, quizás en Asia Menor, eso lo dice en Hechos 19:10, por su ministerio y la predicación del Evangelio, este hombre fue convertido al Señor. Llegó a los pies de Cristo. Era de la ciudad de Colosas, por eso hay mucha conexión entre el libro de Colosenses y Filemón, porque fueron enviadas por el apóstol Pablo preso en Roma por la misma persona, que es Tíquico. Eso está en Colosenses 4, versículos 7 al 8. Y esta persona, como vamos a ver, luego ir viendo quizás en 2 o 3 predicaciones, cuando tengamos el privilegio de poder exponer la palabra, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Un esclavo. Y por alguna razón, Pablo no lo dice, pero este hombre quizás cometió fraude, quizás robó, o simplemente huyó de la casa. Y lo que los teólogos y los comentaristas dicen que él huye y va a Roma, hace 2000 kilómetros. Y en Roma, también por circunstancias desconocidas, que muchos también comentaristas, teólogos, eruditos no se ponen de acuerdo, no saben si Onésimo intencionalmente conocía al apóstol Pablo, quizás por Filemón, y lo va a buscar personalmente, o soberanamente Dios permite un encuentro con Pablo en la cárcel. El punto es que creemos que soberanamente Dios permitió ese encuentro porque detrás de todo eso está la salvación de este esclavo Onésimo. Él se convierte al Señor. Y Pablo lo dice, porque observen en el versículo 13, le dice a Filemón: hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en aquel lugar
en mis prisiones por el Evangelio. Dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad, dice. Y en el versículo 16, dice, ya no como esclavo, Filemón, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este esclavo se convierte al Señor. Pasa tiempo con el apóstol Pablo. No solamente pasa tiempo, seguramente Pablo ministra su vida y Pablo ve frutos de salvación en su vida, a tal punto que le dice que me es útil para mí. Pero luego lo envía porque este hombre cometió pecado contra Filemón, cometió pecado contra su familia, contra la iglesia, porque vamos a leer ahora, y hemos leído en el versículo 2, la carta también está dirigida a la iglesia. Entonces, lo que nos enseña esta carta, esta corta carta, pero el tema que fluye es el perdón. Es el perdón. Y que el Espíritu Santo nos enseñe, como también el pastor decía, ¿no? Hemos sido perdonados, una deuda impagable, como vimos la parábola de los dos deudores, que no podíamos pagar, y sin embargo la Biblia nos manda a perdonar a los que nos ofenden. La idea es que el perdón horizontal que tenemos para con hermanos, familias, incrédulos, está directamente proporcional con el perdón vertical que Dios nos ha dado. Y eso también es lo que la parábola enseñaba. Si ustedes no perdonan, así el Padre también nos los va a perdonar. Entonces, el punto que vamos a ver hoy, pero Pablo, antes de meterse, decir el corazón del perdón, de lo que es, sin nombrar la palabra, es interesante, pero apela, es una carta de intercesión. Antes de entrar al tema, al corazón de la carta, que está en el versículo 8 al 18, apela al corazón de Filemón y resalta las virtudes que este hombre tenía. Su virtud, su bondad, su corazón. Muestras de un genuino creyente. Entonces, si somos verdaderos discípulos de Cristo, nos relacionemos con nuestros hermanos con gracia y perdón. Y yo creo que también, a modo de introducción, si hacemos una evaluación nuestra, yo creo que acá nadie puede decir, la verdad que yo en esta área del perdón tengo un 10. Ya está, ya lo superé, perdono muy bien, no tengo problemas, no tengo luchas con el perdón. Creo que nadie acá está en condiciones de decir eso. Porque el perdón es algo, no es natural en nosotros, es espiritual. Por eso el pastor MacArthur dice, nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Porque no nos nace, no nos fluye el perdón en nuestras vidas, aún mismo como creyentes. Hechos 7:60, Esteban, cuando está siendo apedrado, ¿recuerdan? Muerto por predicar el Evangelio, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Le estaba diciendo a personas que lo estaban matando. El perdón no es natural, el perdón es espiritual. El Señor Jesús también desangrándose en la cruz, seguramente Esteban es el mayor ejemplo, lo tuvo en el Señor Jesús. Él dijo, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es normal el perdón en nuestras vidas, es espiritual. Por eso el título de la predicación yo le puse, los perdonados perdonan. Los perdonados perdonan. No es fácil. Y creo que a través del Espíritu Santo, esta corta carta, el Señor nos quiere enseñar, nos quiere moldear, nos quiere instruir acerca del perdón, porque quizás nosotros muchas veces podemos decir, yo te perdono, pero no estamos perdonando bíblicamente, de corazón, como decía hoy la parábola. De corazón. Si podemos resumir lo que vamos a ver hoy es, el perdón solo nace en corazones redimidos porque han recibido un perdón mayor. El perdón, por eso que Pablo antes de hablar de que perdónanos a tu esclavo Onésimo,
apunta a su corazón y a su carácter. Porque el perdón solamente fluye, nace, opera, vive en corazones redimidos y piadosos. Donde no hay piedad, donde no hay redención, es difícil que el perdón opere. En una familia, en un matrimonio, en una iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo primero apunta. Por eso, y es interesante que hasta el versículo 10 no nombra a Onésimo. Apunta directamente a Filemón, primero. Por eso vamos a ver hoy 4 características que debemos tener para perdonar bíblicamente. Eso está en el versículo 4 al 7, pero primero hay un saludo dirigido a una familia redimida. Ese es el primer punto. Hay un saludo dirigido a una familia redimida, y luego vamos a ver el reconocimiento de la virtud, del carácter de un redimido. En este caso, Filemón. Pero ojalá nosotros también podamos tener estas actitudes, estas virtudes, para poder perdonar. Si no la tenemos, es una evaluación a ver realmente por qué no lo estamos haciendo. Observen versículo 1 al 3. Ahí Pablo se dirige primero a una familia. Pablo también, observen, dice versículo 1, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Pablo comienza declarando y diciendo su situación actual. Él está prisionero. Y es interesante porque ese término solamente lo utiliza acá en la carta a Filemón. Cuando le escribe a los hermanos de Efesios y a los colosenses, él dice apóstol de Jesucristo. Y a los filipenses le dice él es siervo de Jesucristo. Pero acá él dice prisionero de Jesucristo. Y creo que la palabra prisionero acá es intencional. Porque él dice prisionero por Jesucristo, no, dice de Jesucristo. Él es prisionero de Jesucristo. Y eso lo enfatiza mucho en la carta, en el versículo 9, en el versículo 13 y en el versículo 23. Habla de sus prisiones. Lo que Pablo también está apuntando y apelando al corazón de Filemón es que él está ahí preso bajo la absoluta soberanía de Dios. Dios lo colocó ahí. Él no es prisionero de César. Esto es intencional. Porque Pablo, observen también que no apela a su autoridad apostólica, sino que está apelando que él es un prisionero de Cristo Jesús. Él es un prisionero. Pablo acá no está hablando como un teólogo. Pablo no está hablando como un pastor. Pablo no está hablando como un apologista para defender su fe. Pablo está hablando de un hermano a un hermano. De un hermano que él tuvo el privilegio de conducirlo a los pies del Señor. Y eso habrá causado un efecto en el corazón de Filemón también. La compasión del apóstol Pablo. Pero es interesante que Pablo en estas circunstancias no se autocompadece. No está resentido. Yo estoy acá por predicar el Evangelio porque Dios me colocó acá. Y tiene un propósito. Y no se autocompadece y no está resentido. Por eso un autor dice que la aflicción resentirá a tu corazón, mi corazón, si no lo conectamos con la soberanía de Dios. Bajo cualquier circunstancia que estamos viviendo, es porque Dios permite que estemos ahí. Y el propósito es que formara a su Hijo en nosotros. Entonces lo que observen en el versículo 1, Pablo comienza con un saludo característico, pero le está diciendo, yo estoy preso. Tú puedes hacer esta tarea que yo te voy a encomendar, Filemón. Tú puedes perdonar. ¿Por qué? Porque los perdonados perdonan. Y recuerden que el perdón solo nace, fluye, florece en corazones redimidos y temerosos de Dios. Tú puedes aplicar Efesios 4:32, Filemón, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Ven? Que el perdón horizontal siempre está relacionado al perdón vertical. Yo perdono a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo, porque entiendo cuánto me perdonó Dios.
Y esa es la base de todo creyente. Tú eres, Filemón, ese siervo que se le perdonó 10.000 talentos, como se leía la parábola de los dos deudores al comienzo del culto. Puedes y tienes la capacidad de perdonar al que te hizo daño y que te debe 300 denarios. Por eso el pastor enfatizaba que era una deuda impagable, 10.000 talentos. Impagable. Sin embargo, a él se le debía 300 denarios. Era importante, pero podía perdonar. Observen versículo 1. La mención también ahí del hermano Timoteo no está hablando de una coautoría, sino que Timoteo se encontraba con Pablo en el momento que escribe la carta. Pero a la vez también siempre van a ver que Pablo siempre nombra al hermano Timoteo, el hermano amado Timoteo, y que como que también está preparando el escenario porque Timoteo era el sucesor, podemos decirlo, del apóstol Pablo, su hijo en la fe, un delegado apostólico. Pero observen también la característica. Dice, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Amado hermano y colaborador. La palabra Filemón significa amado. Esa es la palabra de Filemón. ¿Sí? Era un hermano querible, era un hermano fácil de amar. El apóstol Pablo tenía un gran aprecio por este hermano. Era un hermano que se convirtió quizás en el ministerio del apóstol Pablo cuando estaba en Éfeso. Él era de Colosas. Y es interesante que también por lo que la escritura que vamos a ver hoy, este hermano tenía dinero. Era un hombre rico. ¿Por qué sacamos esa conclusión? Porque observen que la iglesia, en el versículo 2 dice, se congregaba en su casa. La iglesia primitiva se congregaba en casas. No tenía edificios y templos como tenemos nosotros. Generalmente las casas eran casas espaciosas. ¿Y quién tenía casas espaciosas en ese momento? Las personas adineradas. Y a lo menos también, porque él está hablando de que por lo menos tenía un esclavo, Onésimo. Quizás tenía más. Lo que vemos acá es un hermano, una persona que Dios rescata, que tiene y posee dinero, pero que lo usa para la gloria y el reino de Dios. Una persona que tiene dinero terrenal, pero que tiene su mente y su corazón en los cielos. Un hermoso hermano. Era de gran estima, porque Pablo, observen, lo llama colaborador. Colaborador. Un inmenso privilegio el apóstol Pablo haber llevado a los pies de Cristo a esta persona, pero que ahora lo llama colaborador. Pero observen versículo 2. Dice, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha. Bueno, no dice quién es Apia, pero los eruditos, los teólogos, dicen y afirman que Apia era la esposa de Filemón. Y Arquipo era su hijo. Y es interesante que la llama dice también, observen el calificativo, dice la hermana Apia. Creo que la Reina Valera dice la amada Apia. Era una mujer piadosa, creyente. Y Pablo también es intencional nombrándola a ella, porque también sabe. Y es interesante también, porque dice que la historia y las costumbres de esa época, las mujeres eran las que administraban a los esclavos, porque realmente estaban más en las clases. Y quizás Onésimo, con lo que cometió un fraude o un robo, dañó también el corazón de Apia. Claro que sí. Toda su familia. Y Pablo intencionalmente está apuntando y apelando a una mujer piadosa para que ejerza influencia sobre su esposo, para que tome decisiones piadosas también. La influencia de una mujer piadosa usada por el Señor también. Pero observen también ahí el versículo 2, habla de Arquipo, su hijo. Y en Colosenses 4:17 dice, díganle a Arquipo, dice Pablo, Colosenses 4:17 le estoy leyendo, cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. O sea que son
Son palabras similares que también le habló a Timoteo, ¿recuerdan? Cumple tu ministerio, Timoteo. Aparentemente este Arquipo era parte del equipo de la iglesia de Colosas, quizás uno de los líderes. Pero notaron que Filemón conoció al Señor, comprometido con el Señor, usando su casa, sus bienes para la gloria de Dios, su esposa creyente, su hijo creyente por la gracia de Dios, colaborando con Pablo. Vemos una familia comprometida con el Señor. Qué hermoso cuadro. Qué precioso es ver. Y aquí se cumple también lo que dice Josué 24:15, ¿no? Yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Elijan ustedes, dice al pueblo de Israel, ¿a quién van a escoger? ¿A los dioses o al Señor? Pero yo, poniéndose primero Él, como hombre, como líder, para que la familia lo siga, serviremos al Señor. Creo que no hay mayor premio, ¿no? Y gratificación en esta vida para un creyente ser salvado por el Señor. Y el Señor en su gracia y en su misericordia nos da una esposa, te da un esposo en el Señor, en su voluntad. Y luego vienen los hijos, la herencia de Jehová son los hijos. Y les instruimos la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6, en todo tiempo, esa es nuestra responsabilidad. Pero en un momento dado, Dios nos permite ver, por la pura misericordia y gracia de Dios, que nuestros hijos llegan al Señor. Creo que no hay mayor premio que ese, ¿no? Y a veces nosotros nos quejamos por cosas insignificantes y no vemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y quizás no tenés tu esposo creyente o tu esposa, o no tenés hijos que todavía no son creyentes. Bueno, orá al Señor, seguí clamando. El Señor es poderoso y lo puede hacer, claro que sí. Pero es interesante que no bajo un precepto, no bajo una parábola, sino que a través de una situación real, y podemos decir doméstica, Pablo le está enseñando un gran principio, que eso de que pueda practicar el perdón entre los hermanos. Seguramente el daño fue grave, claro que sí. Pero observen también y pónganse un poquito en la mente y en el lugar, en los zapatos del apóstol Pablo. Él amaba a Filemón, pero también ahora amaba a Onésimo. Y es una carta de intercesión entre dos hermanos amados. Pablo no tira por abajo de la alfombra el pecado de Onésimo, todo lo contrario, lo envía a hacer quizás restitución, pero apela al corazón y al carácter de Filemón. Ahora es tu hermano, perdónale. Por eso en Colosenses también habla de Onésimo. Dice, es uno de ustedes, le dice a la iglesia de Colosas. Eso traería gloria a Dios y paz entre los hermanos. Porque recuerden otra vez el principio. El perdón nace, fluye, florece. Es el ámbito en corazones redimidos y temerosos de Dios. Si no hay temor, si no hay redención, si hay amargura, celos, envidia, odio, que también, por eso también las cartas pastorales envían siempre esas exhortaciones a creyentes. Es difícil perdonar, no es natural en nosotros. Pero recuerden, los perdonados perdonan. Y solamente nacen en corazones redimidos. ¿Es fácil perdonar? ¿Te es fácil perdonar? Claro que no. ¿Es natural en nosotros? No. No es natural. Esto es una actitud espiritual. Pero observen versículo 3. Seguimos con la saludo a una familia redimida. Dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, eso también es una frase muy característica del apóstol Pablo. Gracia y paz. Pablo siempre utiliza ahí dos palabras, una combinación de la palabra griega, gracia charis, y paz shalom. La idea ahí es que, pero nunca está paz y gracia, es gracia y paz. Porque es debido a la gracia que recibimos del Señor Jesucristo.
en perdón de nuestros pecados, ahora sí podemos tener la paz. Para con Dios y para con los hombres. Justificados pues por la paz, dice Romanos, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero lo que está apuntando acá también en este saludo, una intención del apóstol Pablo, es hacerles recordar el Evangelio. ¿De gracia recibiste? De gracia tenemos que dar. Ha recibido gracia, Filemón, demos gracia. A esta familia entera y a la iglesia, Pablo les hace recordar el Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, es lo que nos enfoca de vuelta. Las implicancias del Evangelio. A veces tenemos la mente y siempre se dice el púlpito que el Evangelio solamente es para los incrédulos. Por supuesto que sí hay que predicar el Evangelio, se deben arrepentir. Pero las implicancias del Evangelio es para nosotros toda la vida. Y siempre debemos recordar el Evangelio. Miren hoy recordamos el Evangelio. Y el otro día veíamos con los jóvenes eso, de que nunca nos parecemos más a nuestro Padre Celestial cuando lo imitamos a Él. Porque por eso Dios en su palabra dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos, un mandamiento. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Sed pues misericordiosos, porque Él es misericordioso. Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados. ¿Cómo vamos a ser misericordiosos, pacientes, amorosos, perdonadores, si no reflejamos el carácter del Padre? Porque eso no nos nace, eso es algo espiritual. El Espíritu tiene que ayudar a ser pacientes, porque Dios fue paciente conmigo. Yo debo ser paciente con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos. Pero nosotros nos olvidamos del Evangelio. Por eso muchas veces no damos perdón, no somos pacientes, no somos amorosos. Somos como el siervo malo de la parábola. Porque nos olvidamos del Evangelio. Y lo reflejamos con las actitudes que el Padre nos da, pero solamente se puede hacer en su fuerza y bajo la guía del Espíritu. No podemos hacerlo. Pero observen versículo 4 al 7, y ahí sí están las 4 características que debemos tener. Pero acá está el reconocimiento del carácter de un redimido. El reconocimiento, las virtudes. Observen versículo 4. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, haciendo mención de ti en mis oraciones. Y hay una observación, ahí habla de un pronombre, ti, está personal. En el versículo 3 habla de vosotros. Hay un cambio ahí. Se está dirigiendo específicamente a Filemón. Como los títulos de ese tiempo. Filemón era el pater de familia. Y él tenía toda la autoridad sobre todos los que vivían en su casa y sobre los esclavos. O sea, Filemón era el que podía levantar el pulgar o bajarlo con la actitud. ¿Qué debía hacer con Onésimo? Y la ley romana amparaba a estas personas. Filemón tenía el derecho de azotarlo. Filemón tenía el derecho de colocarle una F con un hierro caliente en la frente, que evidenciaba que él era un fugitivo. Y en muchos casos tenía el derecho de quitarle la vida. No era fácil. Por eso Pablo, observen, no entra directamente al asunto del perdón, sino que apela al corazón, al carácter. Porque el perdón solamente fluye, emerge, nace, florece en corazones redimidos. Y observen versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre, dice Pablo, haciendo mención de ti en mis oraciones. Bueno, aquí hay un reconocimiento, ¿no?, que acá hace él. Pero él se está acordando de él siempre en sus oraciones. Pablo oraba. Pablo estaba preso y oraba. Quizás usted se viene a la mente y dice, bueno, pero estaba preso. Tenía tiempo de orar. ¿Qué iba a hacer ahí? Aunque él podía, en este encarcelamiento, él podía y tenía visitas.
Pero Pablo constantemente oraba. Y no es un dato menor que en la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses. Siempre Pablo comienza orando. ¿Y qué oraciones que hace Pablo? Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 3. Ora para que los creyentes puedan crecer, por sabiduría espiritual, por discernimiento, para que puedan conocer la anchura, la altura del amor de Cristo y comprender eso, y eso afecte sus vidas. Pero Pablo estaba preso. Es interesante. Y en la aflicción oraba por los hermanos. Y la pregunta que me hizo ver esto es si realmente cuando nosotros estamos con problemas, en dificultades, en la aflicción, los problemas semanales, todo eso, ¿oramos por los hermanos? ¿Salimos un poco de nosotros mismos? Porque a veces hacemos de nuestra aflicción, nuestro problema, nuestro mundo, ¿no? Y acá vemos un ejemplo que él oraba por los hermanos. Buscaba el bien de los hermanos y la gloria de Dios. Y eso va a traer gloria a Dios. Nos va a beneficiar a nosotros. Es por el bien y la gloria de los hermanos también. Que estén bien y la gloria de Dios. Enfoquémonos en orar. Pero observen el versículo 4, dice que él, haciendo mención de ti en mis oraciones. Versículo 5 dice, porque oigo de tu amor. Pablo está preso. Pablo no ve a Filemón, pero dice, yo escucho de ti. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién le está hablando a Pablo de Filemón? Bueno, según el contexto, luego lo vamos a ver en el versículo 23, que muchos dicen que era el pastor de la iglesia de Colosas, está Epafras, que conocía seguramente, porque era de Colosas, a Filemón. Y también quién estuvo con Pablo, que ahora lo envía a Colosas, y también a Filemón. Onésimo. ¿Quién mejor que hablarle de Filemón que Onésimo? Más allá que él dañó, él sabía cómo era Filemón. Por eso Pablo está dando sus virtudes, su carácter. O sea, aquí hay un reconocimiento no solo de su familia, un hombre piadoso, pastoreando su familia, su esposa, sus hijos, líderes espirituales, su esclavo, dan testimonio de su vida íntegra y piadosa. Yo te pregunto y me pregunto también, ¿no? ¿Qué dirían de mí y de ti, tu familia, tu esposa, en cuanto a tu devoción y amor al Señor? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Qué dirían tus líderes espirituales de ti? Observen que está abarcando todas las áreas. La iglesia, la casa. ¿Qué dirían en la facultad y de tu trabajo de ti? Y de mí. Solamente para examinarnos, ¿no? Ellos oían y ven en el carácter de Filemón un hombre piadoso, un hombre íntegro. Pero observen el versículo 5. Y ahí comienzan el apóstol a nombrar estas cualidades, estas virtudes, estas características del corazón de Filemón. ¿Cómo era Filemón? Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. La primera virtud que es la característica de un rasgo de Filemón es que él poseía una fe verdadera. Él poseía una fe verdadera. Observen, el versículo 5 en nuestro idioma es un poco difícil y es como que lleva una confusión, porque dice, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. ¿Cómo que tiene fe hacia todos los santos? Para eso hasta un concepto católico eso. Pero lo que está hablando acá, y los judíos cuando querían enfatizar una verdad, usaban un concepto, un principio que se llama quiasmo. Un quiasmo es un sándwich conceptual.
donde está el pan de arriba, está el pan de abajo y en el medio está la carne, lo más importante. Y aquí el concepto es, el pan de arriba sería el amor. El pan de abajo es por todos los santos. Y en el medio está la fe. Esa fe que Dios le dio, que Dios lo salvó, no por obras, sino por fe, pero es que es dada por Dios, produce en Timoteo amor por Dios y por todos los santos. Porque él tenía una fe verdadera. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios, amar al prójimo. Y Timoteo tenía ese tipo de fe. Amaba a todos los santos, observen. Ese amor, como dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. No es que somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero si hay una genuina fe, como dice Santiago capítulo 2, esa fe va a obrar, se va a evidenciar, es dinámica, es activa. No es una fe muerta. Y el perdón puede fluir y nacer de un corazón así. Por eso en la semana hablábamos con mi esposa, le comentaba yo esto, ella me preguntaba, ¿pero los incrédulos pueden perdonar? Y bíblicamente no de corazón. Porque quizás muchas veces el perdón hagamos memoria cuando éramos incrédulos. ¿Cómo hacíamos? Bueno, yo te perdono. Pero el perdón que yo puedo hacer a una persona es para quizás estar bien de mi conciencia, para no tener problemas. Pero en esa ecuación no está Dios. Y en el creyente sí. Es directamente proporcional del perdón que yo he recibido, porque yo debo perdonar. Pero aún así como creyente cuesta. Por eso necesitamos del Espíritu del Señor. No es natural, es espiritual. Los incrédulos se caracterizan por odio, amargura, resentimiento. Pero Dios no está en la ecuación de sus vidas. Nosotros también, como creyentes, seamos sinceros, ¿te cuesta perdonar? El pastor decía, ¿no? Lo que más Dios usa, y también lo estamos viendo en matrimonios, el elemento santificador que más Dios usa es tu cónyuge, tu esposo y tu esposa. ¿Es difícil? Claro que sí, pero es espiritual. Y si yo estoy mal con el Señor, es difícil que yo perdone bíblicamente a mi esposa y a mis hijos. Porque no me está guiando el Espíritu. Pero no solamente tenía una fe verdadera, sino que tenía un amor verdadero. Observen versículo 5. Ese amor es volcado, la recepción de ese amor son los hermanos. Se vuelca, se derrama en los creyentes. Oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, de una fe verdadera hacia el Señor, un amor verdadero hacia los santos. Ese es el amor de Dios, el amor ágape, el amor de decisión, el amor de compromiso. No es que yo siento amor. Yo no siento amor, yo no siento perdonarte, yo no siento tener paciencia. Y es interesante que en 1 Corintios 13, el amor siempre se describe, bueno, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, por acciones. Es el amor de Dios. Dios decidió amarnos. Dios se comprometió a amarnos. Dios no es que sintió no amarnos, no. Es el amor de Dios. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero en cuanto al amor fraternal entre hermanos, Pablo dice, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, dice Pablo, que abunden en ellos más y más. Vienen bien con esto. Pero siempre hay que seguir creciendo en el área del amor. ¿Y por qué amamos?
¿Porque somos buenos? No, porque Romanos 5:5 dice que la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Nosotros sabemos, 1 Juan 3:14, que hemos pasado de muerte a vida. Salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece, en términos duros usa Juan acá, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna, permanece en él. En esto conocemos el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. El amor de Dios, vertical, me lleva a amar de esa manera. Pero yo voy a amar de esa manera siempre y cuando sea guiado por el Espíritu, si no, no voy a amar así. Y si yo no estoy amando así como la Biblia me enseña, quizás el amor de Padre, dice, no está en Él. Filemón, tu fe es dinámica, es activa, es hacia el Señor Jesús. Eso brota, tu amor es comprometido hacia los hermanos. Pero observa en versículo 6, la tercera característica. Hay una fe verdadera, hay un amor verdadero, y Él se preocupa por la comunión. Él se preocupa por la comunión, versículo 6. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. El texto dice así: pido que la comunión que brota de tu fe sea activa en las prácticas de las buenas obras. Repito, pido que la comunión que brota de tu fe sea activa en las prácticas de las buenas obras. Deben ser realizadas para el Señor. Imaginen este cuadro. La iglesia está reunida en la casa de Filemón. Están en un día del Señor. Está Filemón, está Apia, está Arquipo. De repente Sebastián abre la puerta y entra Onésimo. Y entra, ¿con quién viene? Con Tíquico. Pasan por ahí y se sientan ahí. ¿Se imaginan ese ambiente? La iglesia sabe lo que pasó. Las caras de Filemón, de la familia, de Arquipo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a reaccionar Filemón? ¿Cómo reaccionarías vos? Cuando con una ofensa, un daño que te han hecho y que todavía está ahí en el corazón. Pero eso también marcaría, para bien o para mal, el testimonio de la iglesia. Por eso también la idea es, como iglesia, ¿no? Y un pastor decía en la semana, ¿seremos una iglesia de una galería de la fe, de hermanos de una galería de la fe fría? ¿O vamos a ser una iglesia como un hospital para hermanos arrepentidos? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Con los que se arrepienten. Porque ese es el punto. Por eso en Mateo 18, si algún hermano peca contra ti, se enseñó también eso acá en la iglesia. Ve, estando tú y él solos, y repréndele. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, o sea, la idea es si no se arrepiente, ahí sí, comienza ese proceso de la disciplina. Pero ¿cuál es el propósito? Ganar al hermano. Que se arrepienta. Y si no, llévalo a la iglesia. Y si no se arrepiente, tratarlo, dice, como gentil y publicano. Pero siempre con el espíritu de ganarlo. Eso fue lo que no pasó en 1 Corintios 5, ¿recuerdan? Pablo le dice a los corintios, ustedes están envanecidos, le dice. A la iglesia le dice. ¿Por qué le dice eso? Porque había un pecado que todo el mundo sabía, pero que no hicieron nada. Terrible pecado. El hijo andaba con la... ¿Cómo era?
con la pareja del padre, algo así era, ¿no? Creo que no me quiero. Pero nadie hace nada. Y 1 Timoteo 5, cuando habla a los pastores que están endurecidos, dice, repréndolo delante de todos, para que teman. Porque el pecado de los pastores generalmente es un pecado público. No se puede esconder debajo de la alfombra. Pero el punto es la actitud que vamos a tener. Él le dice acá, yo espero que tu comunión sea eficaz, Filemón. A ti te preocupa el cuerpo, amás a los hermanos, tenés una fe verdadera, te preocupás por otros, sos pacificador, buscás la paz, buscás la armonía, querés la unidad, como Nico recién decía, y orar por la unidad de la iglesia. Por eso Efesios 4:3 dice, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, dice Reina Valera. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Pero nos olvidamos del versículo 2 de Efesios capítulo 4. Porque para guardar la unidad de la iglesia tiene que haber, dice, vivan con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose, dice, unos a otros en amor. O sea, no va a haber unidad si no hay humildad, si no hay mansedumbre, si no hay paciencia, si no hay amor. En una iglesia, en un matrimonio y en cualquier tipo de relación. Ahí la palabra dice, sean eficaz. La actitud de Filemón mandaría un mensaje poderoso a la iglesia si perdonaba a su esclavo, en vez de azotarlo, en vez de marcarle la frente, porque ahora pertenece al cuerpo de Cristo y necesita perdón. Necesita ser cobijado dentro de la iglesia de Cristo. El texto termina, observa en versículo 6. Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Interesante esa frase. La palabra conocimiento significa ahí mediante la experiencia. Pero me llamó la atención, dice, todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. O sea, la palabra conocimiento ahí es experimental. No es algo que yo recibo una información y queda en mi mente. Cuando somos cristianos, Dios nos da la salvación, nos cambia el corazón. Y mediante la experiencia, el conocimiento, o sea, debemos ejercitar eso. Lo que le está diciendo ahí es, Filemón, si perdonas, vas a experimentar lo bueno que es el perdón. Porque Dios obró en tu corazón. No es fácil, es algo espiritual. Pero Dios, mediante el poder del Espíritu Santo y en Cristo lo puedes hacer. Lo puedes experimentar. No es lo mismo escuchar un sermón del perdón que practicar el perdón. No es lo mismo ver un manual de fútbol y leerlo con todas las instrucciones que jugar al fútbol y hacer un gol. No es lo mismo leer una receta de cocina y parece todo lindo y sale todo bien que practicarlo. Y a eso está apuntando acá el Espíritu Santo. De vivir el perdón, de experimentar el perdón. Que no es fácil, que solamente se produce en corazones redimidos y regenerados. La cuarta virtud está en el versículo 7 y esto es precioso como termina. Pues he llegado a tener mucho gozo, le dice Pablo a Filemón. ¿Se dieron cuenta que todavía Onésimo no es nombrado? Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. Y da la razón. ¿Por qué? Porque los corazones de los santos
han sido confortados por ti, hermano, le dice. No solamente tiene una fe verdadera, tiene un amor verdadero, se preocupa por la comunión, el bienestar de la iglesia, la unidad, la gloria de Dios, sino que también que se preocupa por ser de bendición a los hermanos. Él le dice, ha sido gozo a mi corazón por tu amor. Y es interesante el término, observen, versículo 7. La palabra confortar. La palabra confortar ahí significa refrigerio. Y es interesante también utiliza porque los corazones de los santos, la palabra corazón ahí, siempre entendemos en la Biblia, no es el corazón, sino es el centro, son las entrañas, esa es la idea ahí, las entrañas. Es el centro de los sentimientos y las emociones. Lo que le está diciendo ahí es, tú has confortado desde lo más íntimo, has sido como un agua, un vaso de agua fría en medio del desierto, podemos decirlo ahí, donde no hay compasión, donde no hay misericordia, donde el mundo está centrado en sí mismo. Tú has confortado los corazones, las entrañas de los hermanos. Tú has sido de bendición para ellos. Y qué precioso, hermano, es ver cuando Dios obra en la vida de una persona así. Lo que a mí me llamó la atención, y es interesante esto, que este hermano no es nombrado ni como pastor, ni como diácono, ni como misionero. Era un hermano que tenía una fe verdadera, que tenía un amor verdadero, volcaba hacia los hermanos, que se preocupaba por la comunión y la unidad de la iglesia, quizás dejar de lado cosas personales, pasar por alto la ofensa, y que se preocupaba por ser de bendición a los hermanos. Y de hecho lo era, no solamente el apóstol Pablo, porque dice que le traía consuelo en el corazón, sino que él confortaba a los hermanos. ¿Hemos sido de bendición a alguien en la semana? Quizás no lo sabes. Y si realmente tenés un hermano en el cuerpo de Cristo que te es como Filemón, que conforta tu corazón, dale gracias primero al Señor. Pero la exhortación acá es que todos seamos y tengamos la actitud de Filemón. De dejar de lado nuestros problemas, nuestras vidas muchas veces, y buscar el bien de los hermanos y la gloria de Dios. Por eso Pablo apela al corazón y las virtudes y las características de este hermano. Antes de apelar, perdonalo. Le dice, antes de perdonar, tú tienes la capacidad de hacerlo. No porque eres el mejor, sino porque tienes el Espíritu Santo, porque amas a los hermanos, te preocupas por la unidad, te preocupas por su bienestar espiritual. ¿Realmente es así nuestra vida? Nos evaluamos. ¿Realmente alguna de estas características que tenía este hermano nos está faltando realmente? Quizás ir a la base de todo, ¿no? Quizás no tenés una genuina fe. Por eso no amás al Señor, y no amás al Señor, no amás a los hermanos. ¿Realmente has experimentado el perdón total y profundo de Dios en tu vida? Mirá, una de las frases que más el Señor repetía era: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. No hay más bendición que esa, ¿no? Experimentar el perdón total de Dios, inmerecido, total, a pesar de lo que hagamos. Pero el Señor nos perdona, ¿por qué? Porque hemos ofendido a Dios. Hemos quebrantado su ley. Hemos pisoteado la sangre de su Hijo, dice. Cuando no creemos y no nos arrepentimos. Cuando no vamos a Cristo Jesús, a la cruz, a los pies de la cruz. Él tiene el poder, como hoy leía en Colosenses, de
de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, dice, el perdón de los pecados. Y quizás también como creyente, si te cuesta perdonar, si hay alguien quizás dañó tu corazón, tu vida, heridas del pasado, eso vamos a ver cuando nos toque predicar, los efectos que produce en nuestra vida el no perdonar. Bueno, pedí ayuda. Habla con un hermano, una hermana, habla con los líderes, habla con el pastor. Mirá, yo sé que yo debo perdonar, pero yo no puedo perdonar. No puedo perdonar a esta persona. Y te digo, no lo vas a poder hacer. Pero la idea también es, realmente si no has experimentado el perdón, corre a los pies de Cristo. Corre a la cruz, corre al Calvario. Pedile que te perdone todos los pecados. Humillate, arrepentirte de tus pecados. Confía en Cristo. Y en Él hay perdón, para que seas reverenciado, dice la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta corta, pero, Señor, tú la has dejado aquí en tu palabra con un motivo, Señor, y hoy empezamos a ver cuál es, de que necesitamos, Señor, crecer, cambiar, aprender acerca del área del perdón, Señor. Y ayúdanos, Señor, solamente lo podemos hacer con tu poder, no en nuestra fuerza. Esto es algo que tenemos que practicar diariamente, cotidianamente, Señor. Y a veces no lo hacemos, Señor, como tú nos mandas. Y te pedimos perdón por eso, Padre. Señor, y si hay personas acá que todavía no han experimentado el perdón de Dios, el perdón ilimitado de Dios, el hecho de que están cargados por sus pecados, Señor, que puedan ir a la cruz, que se arrepientan de sus pecados, que el Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, de juicio y justicia, Señor. Quítale las vendas y puedan ver la gloriosa persona de Cristo, Señor. Que puedan, Señor, decir, mis pecados han sido perdonados. Y que a través de eso, Señor, podamos perdonar a los que nos ofenden. Pero danos, Señor, de tu gracia y tu poder para poder hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.